Buenas tardes de nuevo. Entonces, la actividad que se desarrolló este día consiste en resolver otra guía de ejercicios. Básicamente es siempre en la misma línea, solo que son un poquito más profundos y son más detallados. Así es que vamos a iniciar. La mayoría pasó el examen, vieron varias notas de 10. Entonces, espero que sí sea para el próximo corte y por supuesto para el parcial. Sin más preámbulo, vamos a iniciar para que nos alcance en la tarde. Solo me dicen si estoy compartiendo pantalla. Me dicen por favor si estoy compartiendo pantalla. Sí, ya. Excelente, entonces. Bien, iniciemos entonces, todos listos con papel y lápiz allí y vamos a tratar de ir resolviendo estos ejercicios. Nada más un llamado que es que obtuvieron hoy 250 en su nota, ¿verdad? Estoy viendo ahí notas de 250. 250 es una nota preocupante. Hubieron quienes tuvieron 5, pero vaya, al menos 5, pero hubieron quienes obtuvieron 250. Un llamado pues a estar atentos cómo se resuelven estos ejercicios, porque recuerden que viene un corto de esta guía y también viene un parcial. Perfecto, entonces iniciamos con el ejercicio número 1, que nos dice un caballo negro de antepasados desconocidos. ¿Qué quiere decir cuando un caballo negro de antepasados desconocidos? Que no sabemos quiénes son sus padres, solo sabemos que ese caballo es negro, y más. Resulta que ese caballo negro se apareó con varias yeguas y todas eran rojas. Y de estas rojas sí se sabe que son raza pura. De ellas sí, se sabe que todas esas rojas son de raza pura. El caballo no lo sabemos. Resulta que de esos apareamientos nacieron 20 animalitos y de esos 20 caballitos de color rojo, que es decir, nacieron 20 de color rojo y 25 de color negro. Entonces, repitiendo, de repente están unas yeguas por ahí, todas de pura raza, color rojo, pero llegó un caballo negro por ahí, que saber de dónde salió, no se sabe nada de él. Lo cierto es que se enamoró de las yeguas y nacieron 20 animalitos de color rojo y 25 potrillos de color negro. Entonces, a partir de ese hecho, usted puede ir deduciendo y me puede ir contestando ahí. ¿Cuál de dichos caracteres fenotípicos es más probable que esté causado por un homocigoto recesivo? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Cuando dice cuál de dichos caracteres fenotípicos, los caracteres fenotípicos son el color rojo y el color negro, porque es lo que vemos. Entonces, ¿cuál de esos caracteres estará causado por un homocigoto recesivo? En otras palabras, le están preguntando a usted cuál será el color recesivo, el carácter recesivo. Y según su hipótesis, es decir, su hipótesis me va a decir usted, es el color rojo, es el color negro, independientemente de la que usted piense, porque va a ser su hipótesis. Le hacemos la segunda pregunta y según su hipótesis, ¿cuántos individuos de cada clase habría esperado? Es decir, 50%, 60%, 25%, etc. Perfecto. Voy a dejar espacio para que ustedes piensen y den respuesta a esa pregunta. También en este espacio usted puede preguntar. Así que si tiene alguna duda, pregúntenme y si lo quiere resolver ya, pues trate de resolverlo ya. Aquí estaremos pendientes. Muy bien, si alguien ya lo resolvió, me puede decir cuál es su hipótesis. ¿Cree que es el carácter de color rojo o el carácter de color negro el dominante? ¿Cuál será el dominante, rojo o el negro? ¿Cuál será el dominante? Este es un ejercicio bien sencillo, así es que no me gustaría hacerlo porque es bien sencillo. Me gustaría que ustedes traten de hacerlo. Más bien, solo lo vamos a dejar planteado, ¿verdad? Porque ustedes tienen que tratar de hacer sus ejercicios también. ¿Cuál será el dominante? ¿Cuál será el recesivo? Piense de lo siguiente. El caballo negro
Nacieron hijos también de pelo negro, pero nacieron también hijos de pelo rojo. Igual las yeguas eran de pelo rojo, pero igual nacieron pelo rojo y pelo negro. Y de ahí ya le está dando una hipótesis, ya le está dando una idea a usted. ¿Qué idea le está sugiriendo eso? Si de repente usted usa un negro con un rojo y le nacen en negros y rojos, ¿qué le está sugiriendo eso? Aquí podríamos hacer varias hipótesis. Imaginémonos, por ejemplo, que el negro fuese eh, dominante y que aparte de eso es homocigoto. En otras palabras, los dos genes estarían representados con letras mayúsculas. Imaginémonos el color, la letra N, dos pares de N mayúsculas. Pero si estamos considerando que el negro es dominante y que además de eso es homocigoto, entonces lo vamos a representar con dos N. N porque fue la letra que escogí, puede ser P, puede ser X, cualquier letra. Escogimos la letra N. Pero si para el color de pelo negro escogí la letra N, entonces para el color de pelo rojo también debo de escoger una N. Solo que si estoy considerando que el negro es dominante, entonces voy a decir que el rojo es recesivo. Entonces ahí estarían dos N minúsculas. Pero ¿qué pasaría entonces si se cruza un caballo homocigoto negro dominante con un recesivo rojo? ¿Cómo saldrían las crías? ¿Qué color tendrían las crías? A ver, cruce ahí, ¿qué color tendrían las crías? ¿Alguien que responda? ¿Alguien que responda? No creo que no me respondan eso. Negro sería. Serían negros en ese caso, pero fíjese que también han nacido rojos. Entonces quiere decir que esa hipótesis la vamos a descartar. Entonces, así es como debemos de ir jugando. También podríamos considerar que podría ser negro heterocigoto contra rojo el recesivo, o podríamos considerar que fuera el rojo heterocigoto contra el negro recesivo. Usted ve ahí, haga los cruces que usted considere y vea con cuál le pega estos resultados. Así es como va a resolver usted la pregunta número 1, el ejercicio número 1. Lo dejamos hasta ahí porque ustedes tienen que tratar de resolver también por su parte. Nada más ya lo estoy guiando por donde más o menos lo puede resolver. Bueno, aquí tengo que estar resuelto, creo, permítanme. Dice el siguiente, perdón, que ya los traje adelantados algunos para no perder mucho tiempo, porque son varios y para que nos alcance el tiempo. Bien, de repente usted fue donde una vecina, nueva, la señora, acaba de llegar al barrio, y por ir a chiclear usted va por allí y entonces está llorando un niño ahí en una cuna y se acerca a usted y lo ve que es hijo del sol, así le decimos en El Salvador, hijo del sol, o sea, es albino, es decir, casi rojito, pelo blanquito y bueno, casi rojito cuando están chiquitos, pero bien blanquito, le pasan ropa, que recién nacido todavía más rojitos. Y usted le pregunta, ¿es su hijo? Le pregunta a usted, y entonces ella es pigmentada, o sea que su piel es color normal. Entonces le dice, sí, le dice, pero este es el hijo de mi segundo marido, el segundo marido de ella, obviamente, sí, sí, pero este es el hijo de mi segundo marido, dice, que es normal, o sea que también es pigmentado. ¿Cómo fue su primer marido? Que también era normal. Del primero dice que tuvo dos hijos normales. ¿Cómo se sabe que esta señora, en primer lugar, ha tenido dos esposos? Y con el primero tuvo dos hijos normales. El primer esposo era pigmentado. Pigmentados somos todos los que no somos albinos. Es decir, pigmentados, tenemos un color de la piel. Somos normales de nuestra piel. Pero también resulta que el segundo esposo igual es pigmentado. Y entonces ha nacido un niño albino. Entonces, como usted estudia genética, podría indicarnos el genotipo de los cuatro individuos de este relato. Es decir, la señora, dos, dos señores y el chiquitín. ¿Cuál será el genotipo de la señora? ¿Cuál será el genotipo de los dos señores? ¿Y cuál será el genotipo del chiquitín? ¿Cómo será? Toma en cuenta que el siguiente dato.
que el carácter albino es recesivo. Y para uniformizar vamos a usar una misma letra todos. Vamos a utilizar la letra, ¿qué le parece? La letra D para indicar que es pigmentado o que es albino, porque es un solo carácter que estamos viendo acá. Entonces vamos a utilizar la letra D. Y como ya le dije que es albino, entonces ya sabe usted si ahí le va a ocupar minúscula y minúscula y sabe cuántas letras va a poner. Y entonces póngale a los otros, a los esposos, al esposo y al ex esposo, póngale el genotipo. Es decir, vea si van a llevar dos letras, dos de mayúscula, una mayúscula y una minúscula, o dos recesivos, dos minúsculas, no sé. Igual a la señora. Me parece, intente hacerlo en este momento. Vamos a utilizar la letra D para uniformizar. Muy bien. Vamos a preguntar utilizando la letra D y vayamos caso por caso. La mujer, ¿cómo sería el genotipo? ¿Homocigota o heterocigota? ¿Cómo sería el de la mujer? ¿Cómo lo representaría? Dos de mayúscula, dos de minúscula, o una de mayúscula y una de minúscula. Es decir, homocigota recesiva, homocigota pura, dominante o heterocigota. ¿Cómo representaría a la mujer? ¿Alguien participa? ¿Alguien participa? Sin miedo, no tenga miedo de equivocarse. Si se equivoca, no hay problema. Lo importante es que participe. No creo que no tenga la posibilidad de decir simplemente homocigota o heterocigota o dos de mayúscula, una de mayúscula, una minúscula, dos de minúscula. No creo que no tenga capacidad de decir eso. Así que participe. Dice de cuentos y participe. No sea tímido. De mayúscula Las dos de o mayúscula. una de minúscula. Entonces, a eso le llamamos heterocigoto. Perfecto. Entonces, usted a la mujer la representa de forma heterocigota, es decir, una de mayúscula y una de minúscula. Perfecto. Y al primer esposo, ¿cómo lo representarían? ¿Cómo representarían al primer esposo? Recuerden que el primer esposo tuvo dos hijos normales. Y si ella es heterocigota, ¿cómo sería el esposo? El primero. Sin miedo, diga cualquier cosa. Sería igual. Va. Uno solo, uno solo. La señorita, porque las señoritas hablan primero. Diga, señorita, ¿cómo es? La Para mí señorita que Tolopa. dos Entonces, de mayúscula. las dos de mayúscula. Entonces sería el caballero, el primer esposo sería homocigoto dominante. Ahora, el segundo esposo. ¿Cómo sería el segundo esposo? De minúscula. Dos de mayúscula, el segundo esposo. ¿Así me dijo? Minúscula. Va, entonces de forma heterocigota, dice usted. De ahora en adelante dígame de forma homocigota o heterocigota. Si es heterocigoto, yo voy a asumir que es de mayúscula, de minúscula. Ahora, si es homocigoto, solo dígame homocigoto dominante, un homocigoto recesivo. Perfecto. Entonces ella considera que el segundo esposo es heterocigoto. Y que también entonces alguien dijo que la mujer es heterocigoto. Entonces tenemos dos heterocigotos. Si es así, el bebé, ¿cómo es? ¿Cómo es el bebé? ¿Cómo es el bebé? ¿Cómo
¿Cómo es el bebé? 2D mayúscula, 2D minúscula, D mayúscula, D minúscula, es decir, homocigoto recesivo, homocigoto dominante o heterocigoto. ¿Cómo es el bebé? D mayúscula y D minúscula. Dice D mayúscula y D minúscula. Heterocigoto. Heterocigoto, D mayúscula, D minúscula. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Estarán en lo correcto los compañeros que han participado? ¿Estarán en lo correcto o habrá algún error? Bueno, veamos. Creo que por aquí lo tengo. Bueno, aquí yo he utilizado la letra A y la A la ponemos para el pigmentado, la mayúscula, en el entendido que estamos frente a un gen dominante porque el albino es recesivo. Entonces recuerden ustedes lo siguiente, y por favor esto olviden, nunca lo olviden, jamás olviden lo que, incluso lo voy a poner aquí bien grandotote para que no les olviden. Fíjense que el recesivo, cuando ustedes les digan, bueno, por aquí creo que no dice, cuando ustedes les digan que un gen es recesivo, no anden, ¿cómo se llama? Complicando las cosas. Cuando les digan que es recesivo, inmediatamente ustedes asuman que el recesivo tiene que llevar 2 letras minúsculas, independientemente recesivo de lo que sea. Entonces, como me dijeron que pigmentado es dominante y que albino es recesivo, entonces yo sé que al dominante, por el momento solamente le voy a poner una A y le voy a poner un guión abajo. Nada más una A y un guión abajo porque no estoy seguro si la otra A que lo va a acompañar es dominante o es recesiva. Entonces le voy a poner un guión bajo porque entonces no estoy seguro si va aquí una minúscula o una mayúscula. Ahora, donde sí estoy seguro y voy a poder escribir con toda libertad las 2 letras minúsculas es cuando sea recesivo. Y en este caso, albino es recesivo. Entonces, cuando es recesivo, entonces sé que automáticamente voy a colocar las 2 pares de letras. Como usamos las D, entonces aquí le pude haber escrito las 2 letras de minúsculas, que fueron las que usamos. Entonces, partiendo de ese hecho, bueno, voy a borrar aquí para que no se confundan después, porque aquí estoy trabajando con la letra A. Bueno, entonces, partiendo de ese hecho, correctamente dijeron que el esposo era heterocigoto y que la esposa era bien heterocigoto. Ahora, si eso es así, yo pudiera hacer una cuadrícula de Punnett y colocar los gametos masculinos aquí arriba y los femeninos de este lado. Y luego hago los cruces. Y al hacer los cruces veo que hay un lugar por ahí, una casilla que me está diciendo que existe un 25% de posibilidad, o sea, un cuarto, que es lo mismo, o sea, un cuarto de posibilidades que nazca un niño, ¿cómo se llama? Albino. Así es que de repente la gente cuando ve eso, cuando ve a la gente que los esposos son de piel normal y nace un niño albino, la primera gente, lo que puede pensar la gente, uy, el lechero, no fue el lechero, fue el panadero, no, fue el del diario, bueno. Entonces, y tal vez injustamente se acusa ahí a la señora de adulterio y no necesariamente, porque puede ser que ella sea portadora y que él también sea portador de ese gen. Y entonces, para cada hijo que tenga, existe un 25% de probabilidades que el hijo le salga albino, siempre y cuando ambos sean portadores. Ahora, esta misma señora había tenido un esposo anteriormente, pero ese esposo obviamente era homocigoto puro, dominante, de manera tal que al ser homocigoto puro dominante, entonces era imposible, allí sí, era imposible que naciera un albino. Allí no era posible, pero cuando ya se juntan 2 heterocigotos, sí, porque esta minúscula se puede juntar con esta otra minúscula y aquí está mínima la posibilidad, pero existe. ¿Por qué mínima? Porque apenas existe un 25% de posibilidad de que nazca albino, un 75% que no, o sea, un cuarto si usted quiere, es lo mismo. A eso se refiere este ejercicio. Me decían por ahí que el bebé era heterocigoto. Si el bebé hubiese nacido heterocigoto, jamás hubiese sido albino. ¿Por qué? Porque al ser heterocigoto hubiese sido como este caso o como este otro. Y si usted se fija, aquí hay A mayúscula y A minúscula.
y el A mayúscula representa al gen dominante, en este caso sería pigmentado, que domina sobre la A minúscula que representa recesivo. Entonces, si el niño hubiese sido heterocigoto, el niño hubiese sido piel normal pigmentada. Entonces que el niño, cuando como era albino, entonces definitivamente tuvo que haber sido homocigoto recesivo. Y siempre que le digan que algo es recesivo, usted sabe que allí, automáticamente usted sabe que allí va a poner las dos letras minúsculas. En el caso que de la letra que usamos fue la D minúscula, aquí estamos usando la minúscula. Y esta es clave, mira. Cuando entiendan bien esto, porque a veces aquí se confunden y no logran entender esto, y en un ejercicio, cuando le digan el carácter recesivo, ahí ya tiene usted una gran pista. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo van las letras. Ahí no se anda preocupando usted si van a estar heterocigotas, homocigotas. Usted sabe con homocigota, las dos letras minúsculas. Siempre que le digan que es un carácter recesivo, usted va a poner las dos letras minúsculas. Nos vamos entonces para el número 3. Espere que el problema es que lo estuve resolviendo para que saliera más rápido aquí este volado. Así es que en alguna manera va a tener bien ahí, va. En Asia ya lo vieron de todas maneras. Va, en la especie humana y en los chimpancés hay individuos que pueden gustar concentraciones muy bajas. Cuando dice gustar, es decir, que puede sentir, sienten concentraciones bien bajas de una sustancia que se llama feniltiocarbamida, que se abrevia FTC. Solo los chimpancés y los humanos, algunos chimpancés y algunos humanos son capaces de poder detectar esa sustancia a muy bajas concentraciones. Pero también obviamente hay individuos que no pueden gustarla, no la detectan, incluso a concentraciones elevadas, aunque le den un montón, no sienten el sabor. Entonces se les llama no gustadores. Así es que a los que sienten el sabor se les llama gustadores y a los que no lo sienten se les llama no gustadores. Resulta que si se cruzan dos individuos gustadores y tienen un hijo no gustador, ellos son gustadores. ¿Gustadores de qué? Gustadores de FTC. ¿Qué quiere decir gustador? Que detectan la sustancia, que detectan la feniltiocarbamida. Por eso te caen dos individuos gustadores que detectan la feniltiocarbamida y tienen un hijo que no la detecta, es decir, un hijo no gustador. ¿Qué podría decir de la herencia de este carácter? Bueno, ahí ya lo había puesto, disculpen, se me adelanta. Bueno, no me fijé. Entonces es por genes recesivos. Pero analizamos por qué es por genes recesivos. Imagínense que puede ser por genes dominantes. Si fuese por genes dominantes, entonces el hijo también hubiese salido gustador. Así es que es por genes recesivos. Ahora, ¿podría tener este hijo no gustador hermanos gustadores? Sí, bueno, siempre y cuando se case con una GG dominante o con una heterocigota. Sí, es posible. Ahora, creo que voy a hacer algo. Me voy a salir de compartir pantalla mejor para evitar esto. Bueno, voy a estar sin compartir pantalla. Ahora sí, estoy sin compartir pantalla. Solo cuando sea necesario lo voy a activar. Ahora, vamos a ver un cierto ejercicio. Allí se trata de un árbol genealógico. Bueno, aquí sí me voy a mostrar con pantalla porque es necesario que tenemos este árbol. Aquí sí me voy a compartir. Ok, vamos a ver este ejercicio. Un matrimonio que desea tener hijos se dio cuenta que usted está cursando genética. Y entonces llegó a ir a buscarlo a usted a la universidad y le hace la siguiente pregunta, relacionada sobre el riesgo de transmitir a sus descendientes una sordera que se conoce como sordera sindrómica. Resulta que esa sordera la padecen algunos de sus parientes, es decir, de parientes de matrimonio. En la familia del esposo y en la familia del esposo hay individuos sordos. Entonces vamos a hacer un árbol genealógico.
Y en ese árbol genealógico le vamos a llamar al matrimonio 4.1 y 4.2, ya lo vamos a ver por qué. Y entonces, con base a ese árbol genealógico, nosotros vamos a decir, a suponer ¿cómo se llama? La sordera es dominante o si es recesivo. Y de acuerdo a eso, usted le va a decir, mire, tiene tanto por ciento de posibilidad de que su hijo le salga con sordera o no tiene ninguna posibilidad. Entonces aquí está el árbol genealógico. Vamos a explicar algunas cuestiones de estos árboles. En primer lugar, el rectángulo representa al macho, o mejor dicho, al varón o al caballero y a la dama, o al esposo y a la esposa. Entonces aquí, esta raya que va acá, pues con la flecha, permítanme. Un segundo. Bien, entonces esta raya que va acá, que va para acá, indica que estos son los hijos, los que están acá. Estos son los hijos de ese matrimonio. Entonces, si vemos entonces de que esta hija de este matrimonio se casó por ahí con un chero y tuvieron estos hijos. Esta es una hija y esta es otra hija. Esta otra hija se casó con este chamaco y tuvieron este hijo y bueno, y así sucesivamente. Entonces, también vemos que hay unas marcas negras. Las marcas negras nos están indicando que allí está presente la sordera. Todos los que están marcados de negro tienen sordera. Los que no tienen, obviamente, no la padecen. Y como es el matrimonio, vamos a representar es el 4.1 y el 4.2. Entonces, este es el número 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar hasta aquí. Entonces vamos a representar 4.1. En la generación acá, en esta generación, hay datos de sus papás, de sus abuelos y creo que hasta de sus bisabuelos. Hay datos, en este caso, del chamaco, del esposo, hay datos de papás, abuelos y bisabuelos. De ahí hay datos. De la chera solamente hay datos hasta los abuelos. Entonces, resulta que en el caso del esposo, su tatarabuelo, o su bisabuelo, la cosa, su bisabuelo era sordo y también un hermano de su abuela era sordo. Pero ya de ahí sus abuelos eran sanos y también sus papás eran sanos. En el caso de la chamaca, ella, su mamá tenía ese, no de la mano, sino que, no, ella viene de esta línea, sí, ella viene de esta línea y no tiene problema. El problema fue con su mamá. Entonces, pero ellos ambos están sanos. Entonces, la pregunta primera que vamos a hacer es, ¿será dominante ese gen o será, por lo tanto que estamos viendo, ese gen será dominante o será recesivo? Primera pregunta, ¿qué opinan ustedes? Simplemente contesten, ¿será dominante o será recesivo? Recesivo. Será recesivo. Recesivo. Ahora, muy bien, ahora la otra pregunta que nos podemos hacer es si ellos serán portadores, como ellos están sanos, ¿verdad? Pero serán portadores. Cuando decimos portadores, es decir, serán heterocigotos, es decir, portan ese gen ambos, y si lo portan, entonces hagamos una cuadrícula y veamos cuáles son las posibilidades. Primero, que porten el gen, pero veamos primero si será posible que porten el gen. Fíjense bien, aquí la señora nada más tenía un hermano que salió con soltera, probablemente ella sea portadora, probablemente sea heterocigota, pero se casó con un señor que obviamente no tenía nada. Entonces, sus hijos le salieron sanos. Las posibilidades de que la mamá de ella sea, ¿cómo se llama? Este caso el abuelo.
y que la mamá de ella sea portadora son bien difíciles. Prácticamente las posibilidades son bien reducidas que ella sea portadora. Y aquí todavía se reduce más, pero la posibilidad siempre existe. El riesgo siempre existe que ambos sean portadores, pero son bien mínimas las posibilidades. Entonces usted le podría decir, mire, con el árbol genealógico que usted está mostrando acá, en realidad las posibilidades de que si usted tenga un hijo con soltera son mínimas, pero desde el momento en el que le digo mínimas, es decir, que pueden suceder. En una más suerte puede suceder, pero las posibilidades son bien bastante, no son contundentes, son bien mínimas, porque puede ser que ambos no sean portadores de ese gen o que solamente uno lo sea. Y si solamente uno lo es, entonces ahí ya el otro ya lo anula. Entonces, por eso le digo que las posibilidades son bien mínimas. Entonces, pero sí existe un riesgo, pero mínimo. Lo importante es de estos árboles genealógicos para que vayamos comprendiendo cómo se juega con los árboles, cómo se interpretan y cómo es importante que a la hora de elaborar un árbol que tengamos la mayoría posible de datos, es decir, de todos los descendientes y ascendentes que han habido acá, tatarabuelos, bisabuelos, hijos, nietos, primos, tíos, todo se pone para ver y se marcan, ¿verdad? Allí con el dato que nos interesa, puede ser una enfermedad, puede ser un color de ojo, cualquier cosa, no necesariamente solo una enfermedad, color de pelo, cualquier cosa se puede hacer. Así que si usted quiere, por ejemplo, conocer, le interesa algún rasgo que usted tiene o que tuvo su abuelo o su abuela, y imagínense que hay quienes dicen, mi abuela era ojos celestes, y yo nada, dicen, entonces quiero ver si existe la posibilidad de que sea portador de esos ojos celestes, entonces también tiene que investigar los abuelos paternos, los abuelos maternos, es decir, tiene que ver el árbol genealógico que viene del lado de su madre y del lado de su padre, y también investigar cómo han salido los primos, los sobrinos, los hermanos, para ver cómo anda rebotando por ahí algún gen, y entonces usted dice cuál es la posibilidad de que sea heterocigoto. Igualmente, si con la pareja con la que empieza a tener el hijo, también tendría que tener un árbol genealógico. Si en ambas familias han habido, supongamos, color de ojos celestes, sus antepasados, las posibilidades de que nazca un niño también con ojos celestes existen, pero ya son bien reducidas. Pero sí, claro, existen las posibilidades. Entonces, así se arman los árboles genealógicos. Bien, y aquí está otra pregunta. No sé si es necesario que me salga o no lo tengo acá o me voy a quedar acá. Bien, vamos a hablar sobre el factor RH, que la vez pasada creo que les había dicho que ese factor es otra proteína que solo está presente en los humanos y en unos monos y se conoce como RH, que es la inicial del mono rhesus. Ahí se llama mono rhesus. Y entonces existe positiva, se llama sangre RH positiva si posee ese factor, y obviamente si no lo posee, entonces se le dice RH negativa. Ya sabemos que, por otra parte, que en el A y el B pueden tener codominancia entre sí. Es decir, hay gente que son tipo de sangre A o B, porque es una forma de codominancia. Ni uno ni el otro domina, se mantienen los dos. Ahora, el gen RH es independiente del gen para A y B. ¿Qué significa eso? Significa que puede haber alguien A positivo, RH negativo. Perdón, puede haber alguien ARH positivo o ARH negativo. No va pegado, pues no que porque sea A va a tener que ser RH positivo, no, son independientes, los factores RH son independientes de A y B. Entonces vamos a poner unos cursos y usted va a determinar qué tipo sanguíneo, tanto AB como RH, tendrá la descendencia. Y además, cuál es la probabilidad de que un niño sea de cada fenotipo. Y vamos a utilizar I a la A I a la B, lo vamos a poner grande para que vean mejor. Usted va a utilizar I a la A I a la B para representar el A y para representar el B. Y RH positivo y negativo, no sino más y menos, para el gen RH. Entonces creo que por aquí está el cruce. El tipo de padre es, vamos a reducirlo.
El tipo de padre es ABRH positivo. Y el de la madre también es ABRH positivo. Si usted ve, ambos son heterocigotos. Entonces usted va a cruzar esto contra esto. Permítame. Si le está diciendo que son heterocigotos, entonces hay que tener cuidado, que a la hora de escribirlo acá, va a tener que escribir ABRH positivo, tal como está acá, pero también le va a tener que agregar RH positivo. Igual que acá, miren, se le ha agregado. ¿Por qué razón? Porque le están diciendo que son heteros cigotos. Lo que pasa es que les están diciendo que el padre es AB positivo y también la madre es ABRH positivo, porque no le vamos a decir ABRH positivo heterocigota, ¿verdad? Simplemente le dicen ABRH positivo. Pero como también le aclaran que es heterocigota, entonces usted ya sabe que a la hora de escribirlo, no lo va a escribir solo ABRH positivo. Como es heterocigoto, también le va a agregar el RH negativo. Lo que sucede que es que hay una dominancia, aquí dice que hay una dominancia del RH positivo sobre RH negativo. Es decir, cuando yo escribo AB, RH positivo, RH negativo, yo sé que lo que debo de leer es AB, RH positivo. No voy a leer el RH negativo porque lo está dominando el positivo. Entonces no leo el negativo porque lo está dominando el positivo, pero debo, eso sí, escribirlo acá porque voy a hacer unos cruces. Entonces por eso voy a agregar el RH positivo. Bien, porque aquí me dicen que son heterocigotos. Si me hubiesen dicho que son homocigotos, entonces quiere decir que las dos RH hubiesen sido positivas en cada caso. Como voy a hacer unos cruces, entonces ahora debo de tener cuidado. Le voy a llamar a estos padres 1 y a continuación de los padres 1 voy a obtener gametos 1. Quiero que usted me obtenga los gametos del padre y los gametos de la madre. Es decir, cómo van a ir representados los óvulos, cómo van a ir representados los espermatozoides. ¿Se recuerda que lo vimos una vez pasada? Entonces quiero ver cómo le queda. Quiero ver quién lo intenta hacer. Hágalo, por favor. Ok, ¿cómo les quedaron los gametos? ¿A quién ingresaron los gametos? Bien, los gametos tuvieron que haber quedado de la siguiente manera. Aquí simplemente lo que se hace, se recuerdan, que una vez ocupamos una flecha para indicar que, por ejemplo, esta A se va a unir con RH positivo. Esta misma A se va a unir con un RH negativo.
Luego, esta B se va a unir con RH, perdón, que dice, se va a unir con RH positivo. Y también esta misma B se va a unir con RH negativo. Observe, por eso aquí me salieron 4 gametos. Y acá igual, me van a salir 4 gametos, que son los mismos de acá. Es decir, esta A se va a unir con este RH positivo. Esta misma A se va a unir con RH negativo. Esta B con este RH positivo y esta misma B con el RH negativo. Entonces ahí tengo los 4 tipos de gametos. Una vez obtenido los 4 gametos, me voy a la cuadrícula de Punnett. Entonces los coloco acá y los coloco acá. Yo he hecho algunos acá, porque quiero que ustedes me ayuden a hacer unos 2 más. Vamos a ver. Quiero hacer esto. ¿Qué letra debo de poner acá? Me van diciendo. ¿Quién me dice? ¿Cómo hago este? O si quieren, vean cómo se ha elaborado eso. Y después vamos a hacer los otros. Vean cómo, por ejemplo, se elaboró este. Con este. Miren cómo se elaboró. Muy bien, ahora quiero que me ayuden a hacer este. Váyanme diciendo qué letra debo de colocar. Díganme, ¿qué letra coloco ahí? 2A mayúsculas. 2A mayúsculas. Y luego 2R mayúsculas. 2R mayúsculas. ¿Unidas las 2R? ¿Así? Sí. No. Tiene que ser RH negativo y la otra es RH negativo. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Va. Pues bien, ahora díganme cómo hago esta. ¿Cómo hago esta? 2B mayúsculas, 2B mayúsculas. Ajá. RH, R mayúscula, RH, ajá, mayúscula. Y aquí positivo o negativo. positivo, Positiva. Primero va positiva porque es dominante y después va la RH. negativa porque era recesivo. Perdón. Y que es así. RH negativo. Y así se va llenando todo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Cuál es la probabilidad de que un niño sea de cada fenotipo? Entonces, aquí usted puede, una vez complete este cuadro, trate de completarlo y una vez lo haya completado, entonces saque allí cuántos ARH positivos, cuántos ARH negativos, cuántos AB, etcétera. Usted lo va a sacar después, puede sacar los porcentajes. Y también haga este otro cruce. Si el tipo de par es ARH negativo y la madre es ABRH positivo. Aquí estamos un homocigoto porque es recesivo. Fíjense bien, aquí solo hay una H negativa, pero como sé que negativo es recesivo, entonces sé que cuando lo represente acá, cuando lo represente aquí abajo, lo voy a representar de esta manera. Lo voy a representar de esta manera. Espérate. Ah, no me agarra la H aquí en el computador. Ahora sí, ya la agarro. Y esto lo voy a poner. Ahí está. Tiene dificultades para hacer eso. No me está tirando en superíndice, pero bien. Entonces, fíjense que aquí, miren cómo está representado. El padre es ARH negativo, dice acá. Pero a la hora de representarlo acá, este es el fenotipo. Pero ahora voy a representar el genotipo. Y en el genotipo debo de poner esto, las dos H negativas. Porque ahí sí debe tomar en cuenta los dos genes. Aquí no, porque simplemente ya sé que es el tipo de sangre, es el fenotipo, el que me va a marcar el examen. Pero ya en términos genotípicos, ahí sí debo representar las dos H negativas. ¿Por qué las dos H negativas? Porque es recesivo.
Ahora, este otro lo ponemos una X aquí indicando que lo vamos a usar. En este caso voy a escribir, como es heterocigoto, voy a escribir A, B, positivo y H negativo. ¿Por qué me está diciendo que es heterocigoto? Una vez hago esto, entonces voy a sacar los gametos. Esto va a ser padres 1. Ahora usted va a sacar los gametos 1 y después va a hacer la cuadrícula, tal como se hizo acá. Eso va a ser usted después. Bien, ahora pasemos a otro ejercicio. El ejercicio aquí es bien largo, pero al final la pregunta que te hace es bien sencilla. Lo que te está diciendo es de que si la mamá es RH negativo, puede tener un hijo RH positivo. Y que ese niño puede nacer con una enfermedad que se llama eritroblastosis. Que eso hace que el niño se puede hasta morir. Pero eso solo se da cuando la madre se sensibiliza previamente a la sangre RH positivo. Ahora, esa sensibilidad se puede evitar si se administra una medicina que se llama Rogan. Entonces se le administra a la mamá después de que nazca su primer hijo RH positivo, para evitar que se sensibilice la sangre RH positivo que le puede afectar a otros hijos. Pero ese procedimiento solo es necesario si tiene un hijo RH positivo. El tratamiento es bien caro, de manera que conviene que los padres conozcan antes de que nazca el niño cuáles son las probabilidades de que necesite un tratamiento Rogan. Rogan, algo así se pronuncia, como se pronuncia. Si un hombre es RH positivo, viene el problema. Si un hombre es RH positivo, su esposa es RH negativa y han tenido previamente un niño RH negativo, ¿cuál es la probabilidad de que necesite el Rogan en cuanto nazca su próximo hijo? Eso quiere decir cuál es la probabilidad de que su próximo hijo sea RH positivo. Bueno, ya le pusimos 50% porque vamos a considerar lo siguiente. El esposo es RH positivo. La esposa es RH negativa. Entonces inmediatamente asumimos de que ella lleva las dos RH. En el esposo solo hemos puesto una, porque no estamos seguros si la otra es RH positiva o RH negativa. Pero ella ya tuvo un primer hijo RH negativo. Entonces su esposo es RH negativo. Así que su esposo ya es heterocigoto. Me equivoqué ahí, el esposo no es RH positivo, el esposo es RH positivo, RH negativo. Y eso conviene decir heterocigoto, no es puro. Es decir, aquí debe de ir una RH negativo. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar los gametos para él, para ella, y voy a hacer la cuadrícula. Una vez que haga la cuadrícula, voy a ver allí cuál es la posibilidad que nazcan niños RH positivo, tomando en cuenta que ya sé que el esposo es así. Vamos a dar aquí en amarillo y que la esposa es así. ¿Cómo deduje que el esposo era heterocigoto? Porque previamente ha nacido un niño que es negativo. Entonces, si previamente ha nacido un niño que es negativo, significa que el niño es así. Y para que el niño sea 2 veces RH negativo, ¿cómo te recibo? Entonces el papá acá, tú tienes que tener RH negativo. Entonces el papá tiene que ser así. Ahora, ¿qué hago? Obtengo gametos de la esposa y obtengo gametos del esposo. Y luego hago la cruce. Está bien fácil. Solamente haga esto. Hágalo y me dice cuáles son las posibilidades. Lo más me lo voy a decir ahorita. Está bien fácil esto. Va a ver que la esposa es RH negativo. H negativa, entonces lo vamos a representar acá. Y el esposo es heterocigoto. Ahora quiero que cruce y complete el cuadro. Hágalo y me dice cuáles serán los resultados.
¿Ya tienen el resultado? Bueno, veamos. Aquí, por ejemplo, de RH positivo y RH negativo salía un RH positivo. Aquí también saldría RH positivo, aquí saldría un negativo y aquí sería un negativo. Entonces las posibilidades de que salga positivo serían de 50%. Vamos al otro ejercicio porque ya es algo tarde. Son una liebre homocigota de pelo blanco por otra homocigota de pelo castaño. Y en la primera generación, varios descendientes fueron de pelo blanco. De blanco y castaño nacieron pelo blanco. Ahora, estos de pelo blanco se cruzaron entre ellos, y o sea, los F1 se cruzaron entre ellos y se obtuvieron 122 blancas, 10 castañas, y apareció un tercer color negro. ¿Y ese color negro de dónde salió? Pues aquí estamos hablando de blancos y castaños, pero sale un color negro. Entonces, cuando nos sacan esas cuestiones de que nos sale un tercer color que no sabemos de dónde viene, entonces lo que primero debemos de pensar que se trata de una epístasis. Entonces, y además, si sabemos que es una epístasis, entonces debemos de saber que aquí no intervienen solo dos genes, intervienen más de dos pares de genes. Por eso la pregunta dice, ¿podría estar controlada la coloración del pelaje en estas liebres por un solo locus? Recordemos que es un locus. Un locus es el lugar que ocupa un gen. Por ejemplo, en este caso, esto es un alelo y este es otro alelo que están en este espacio siempre, en este lugar del cromosoma, porque es el locus para estos genes. Este alelo es para color púrpura y este alelo es para color blanco. Entonces el carácter aquí es color de algo, color de flor probablemente. Son pares de cromosomas homólogos. Pero fíjese que aquí usted se está fijando de que aquí solamente se está hablando de dos colores, pero en el anterior caso vimos que hay tres colores. Entonces, eso que estamos viendo anteriormente no está manejado solo por un par de locus, está manejado por otro par de locus, probablemente otros que estén ubicados por acá. Entonces, la pregunta dice, ¿podría estar controlada la coloración del pelaje por un solo locus? La respuesta es no. No, porque estamos viendo que están apareciendo tres colores. ¿Ah? Entonces, hay otro par de genes por ahí en otro locus, y entonces no está controlada solo por un par de locus, solo por un par de genes en un solo locus. Ese es el primer punto. El segundo punto, ya vimos que se trata de una epístasis. Y resulta que la epístasis es 12-3-1. Y la epístasis simple dominante nos dice que el alelo dominante de uno de los dos locus, por ejemplo, el alelo A, suprime la acción de los alelos B más B dominante y B recesiva del otro locus. Pero, ¿cómo obtuvimos este número 12-3-1? Quisiera que le pusieran atención, y si tienen ahí su calculadora de su celular, empiezan a operar. Empiezan a operar porque vamos a hacer unas cosa se llama unos resultados acá. Sume 122 más 10 más 28 y me dice cuánto le da. $160. Bien, ahora divida 16 entre 160. Y me dice cuánto le da. Como dijo, 16 entre 160. Sí, 16 entre 160. ¿Cuánto le dio? 0.1. Perfecto. Ahora, 0.1. ¿por qué 16? Porque recordemos que en la F2 hay un cuadrito, una cuadrícula de Punnett con 16 cuadritos, ¿se acuerda? Con 16 cuadritos. En la F2, cuando muestra la F2, siempre encontramos 16 cuadritos, entonces por ahora estamos dividiendo entre 16. Pues bien, entonces le dio a usted punto 1, ¿verdad? Ahora multiplique por punto 1 por 122. Punto 1 por 122, ¿cuánto le da?
12.2. 12.2, lo cual equivale a 12. Ahora 0.1 por 10. ¿Cuánto le da? A 1. Ahora 0.1 por 28. 2.8. Entonces, 2.8 equivale a 3. Y entonces, si usted se fija, la pista simple de dominante equivale a 12, 3, 1, que son los datos que hemos obtenido ahí. De hacer esas operaciones que ustedes acaban de hacer, hemos obtenido que es 12, 3, 1. Y 12, 3, 1 es la epístesis doble dominante. Eso significa epístesis doble dominante. Entonces, en este caso de estos liebres, estamos frente a un caso de epístesis doble dominante. Es un carácter que no está dominado por un solo locus, sino que por más de un locus. Un solo locus es como el de la imagen, ¿verdad? Que uno dominante y uno recesivo ya estuvo, pero ahí no están apareciendo tres. Entonces hay otro locus por otro lado que también interviene. Y yo les puse este de ejemplo. Este no tiene nada que ver con el ejercicio, porque este está hablando de otro carácter, para color morado, color blanco, pero se lo puse nada más para ejemplo para que vean los locus. Los locus son los lugares que ocupa un gen en un cromosoma o sus respectivos alelos. Es decir, en un cromosoma ya se sabe que iba a estar el gen para color de púrpura y aquí para el color blanco. Entonces resulta que en este ejercicio no está gobernado por un solo locus. Es probable que por acá esté otro locus que también tengan que interactuar los 4 genes para que se den esos colores. Recuérdase que en la epístesis un gen opaca o no permite que el otro se exprese. Esa es la definición de epístesis. Lo tapa, lo oculta. Pasamos a otro ejercicio. El pelo rizado de los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro también de pelo rizado. Y usted quiere saber si ese chuchito, pelo rizado, es puro o es heterocigoto. Entonces, para saberlo, yo debo de cruzar a ese chuchito, ese perrito rizado. La pregunta es, ¿lo debo de cruzar con hembras pelo liso o también nuevamente con hembras pelo rizado? Ustedes me dicen, tomen en cuenta que pelo rizado domina sobre pelo liso. Tomen en cuenta que son dos perritos pelo rizado. Y ha nacido uno también que es pelo rizado. Pero usted quiere saber si ese perrito pelo rizado que acaba de nacer es puro o no lo es. Para saberlo, quiero cruzarlo. ¿Con quién lo debo cruzar? ¿Con una pelo liso o con una pelo rizado? Díganme ustedes. Pelo liso. ¿Y por qué con una pelo liso? Bueno, vamos a explicar acá. Vamos a representar con las letras R. Vamos a decir de que R es rizado, R mayúscula es para rizado y la de minúscula es para liso. Entonces, si lo cruzáramos con una rizado, jamás todos nos nacerían. Si fuera el rizado y lo cruzamos con no, con una cosa, si usamos con una pelo rizado, entonces lo más probable es que también los perritos nos sacan pelos rizados. Pero ¿qué pasa si lo cruzamos con un pelo liso? Es probable que nazcan perritos también pelos lisos. Entonces, si nos salen pelitos pelo liso, entonces inmediatamente vamos a decir no es puro, porque es portador de genes para pelo liso. Entonces, ahí es una manera de descartarlo. Nosotros lo que usamos solo con pelo rizado, siempre lo más probable es que nos estén saliendo pelos rizados. Pero ¿qué tal si lo que usamos con un pelo liso? Y nos salen también pelo liso, inmediatamente lo descartamos. No, este no es puro. No es puro porque tuvo hijos pelo liso. Y entonces, obviamente, para eso debemos de usarlo con una pelo liso. Recuerden que para que se exprese un gen, debe de ser aportado por el padre y por la madre cuando se trata de genes recesivos. Y como en este caso el pelo liso es recesivo, entonces es posible que el perrito sea portador. Y entonces al usarlo con una pelo liso existe una gran posibilidad que nos hagan
existe 50% de posibilidades que salgan pelo liso. Y ahí mismo lo estaríamos descartando. Ahora, si lo usamos con una pelo liso y todos salen rizados, entonces vamos a decir, este es puro. Es puro porque solo anda genes dominantes y consiguientemente, en consecuencia, dominó sobre los pelos lisos de la hembrita, los genes pelos lisos de la hembrita. Por lo tanto, todos sus cachorritos nacieron pelos rizados. Eso sí, los cachorritos serían híbridos, no serían puros. No sé si entiende eso. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? Lo vamos a hacer aquí para hacerlo en una cuadrita, porque veo que están callados como que no entendieron. Vamos a insertar. Voy a dejar yo solo en una cuadrícula. Supongamos de que el perrito que yo tengo es puro. Es lo que quisiera saber, pero hasta el momento no estoy seguro. Y lo puso con una liso. La liso ya sé que va a ser así. Entonces aquí todos me van a salir así. El 100% van a salir así. Todos van a salir así. Entonces yo diré, este perrito es puro. Porque todos salieron pelo rizado. Todos salieron así, pelo rizado. Pero, ¿qué pasa si de repente me salió por allí unos que son lisos y me salieron otros pelos rizados? Aquí 50% me saldrían lisos y 50% me saldrían rizados. Entonces yo diría, este perro no es puro. No lo es porque está teniendo hijos, pelos lisos. Es portador de un gen para pelos lisos. Entonces, por lo tanto, debo de probarlo con una perrita pelo liso, un homocigoto recesivo. Bien, vamos con otro ejercicio. Porque lleva número y se convirtió en letra, no sé. Un ratón de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. Es de pelo blanco, se cruzó con uno de pelo negro y todos los que nacieron fueron pelo blanco. Pero hay otro ratón B, que también es de pelo blanco, que se cruza también con uno de pelo negro. Pero entonces obtiene descendencia formada por 5 de pelo blanco y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los ratones, el A o el B, es homocigoto? ¿Y cuál es heterocigoto? ¿Cuál será homocigoto y cuál será heterocigoto? Póngale usted, puede, si quiere, utilizar la letra, cualquier letra que usted quiera, para representar el pelo blanco y para representar el pelo negro. Deduzca cuál será dominante y cuál será recesivo. Y luego vea cuál es heterocigoto y cuál no lo es. Vea que en el primer caso se junta un pelo blanco con uno negro y todos nacen blancos. Ahí ya me está sugiriendo algo. ¿Cuál será el dominante, el blanco o el negro? ¿Cuál es el dominante ahí, el blanco o el negro? Color negro. Fíjese bien, usted cruza un pelo blanco con uno pelo negro y toda la ascendencia es pelo blanco. Entonces, ¿cuál será dominante, el negro o el blanco? El blanco. El blanco. Ahora, El pero blanco. sí, el blanco, pero fíjese bien que por otro lado tiene un ratón que le vamos a llamar ratón B, que también es de pelo blanco y lo va a cruzar con otra de pelo negro. Pero en este caso, la descendencia son ratones blancos y
ratones negros, 5 negros y 5 blancos. Entonces le preguntan, ¿cuál de los dos ratones, el A o el B, será homocigoto y cuál heterocigoto? Entonces, el A será homocigoto o será heterocigoto el A. Hetero. El A será hetero. Piénselo bien. El B sería heterocigoto. El B es el heterocigoto y el A es homocigoto. ¿Por qué el B es heterocigoto? Porque en el caso del B, aunque sea dominante, pero le nacieron hijos con pelo negro. Significa que es portador para pelo negro. En el caso del primero, no. En el caso del primero, todos los hijos fueron blancos. Pero en el caso ya del segundo, él ya le nacieron negros y blancos. Entonces quiere decir que en el segundo ya no es puro. Si bien es cierto que es pelo blanco, pero anda un gen dominante y uno recesivo. Es heterocigoto. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ahora vamos al otro. Suponga que está cruzando perros que tienen más color negro que café. En estos perros el negro lo vamos a representar con la letra B mayúscula. Es dominante sobre él. Es dominante sobre el café, que lo vamos a representar con letra B minúscula. Si usted quiere una raza pura de perros negros, el problema consiste en identificar los perros negros heterocigotos y abstenerse de usarlos para la cruza. Los heterocigotos no nos convienen. Y una manera de identificarlos es hacer una cruza de prueba con perros negros homocigotos conocidos, con perros negros heterocigotos conocidos o entre perros desconocidos y con perros de color café. De todas estas cruzas que estamos mencionando acá, que están pintadas de celeste, ¿qué cruza de prueba sería la más útil para identificar los heterocigotos? Con negros homocigotos conocidos, con negros heterocigotos conocidos, entre perros desconocidos o con perros de color café. ¿Con cuál va a ser más útil hacer el cruce? Usted me dice. La bien el ejercicio me dice con cuál va a ser más útil hacer el cruce. ¿Con cuál será más útil hacer el cruce? ¿Con perros negros o con perros café? Si los perros negros son, ya sabemos que el negro va a dominar sobre el café. ¿Con cuál? Usted recuerde de que en estos casos siempre se hace cruza con los recesivos. ¿Por qué razón? Porque si usted la cruza, digamos, con una perrita recesiva de color café y le nacen perritos café, entonces usted deduce que el perro no era puro. Porque para que esos cachorritos hayan salido café, porque el padre también aporta un gen de color café. Entonces ya no sería puro. Este dice se parece al anterior que vimos aquí arriba, que era el de vimos uno. No sé, pero creo que ya habíamos visto uno parecido a eso. Vamos a hacer este otro. Dice, en los seres humanos no albinos se piensa que el color de la piel está controlado por los efectos acumulativos de varios genes, probablemente por lo menos 5, que están actuando de manera simultánea. La dominancia es incompleta.
No hay una dominancia que uno domine sobre el otro. De manera que la intensidad del color oscuro de la piel está determinada por el número total de alelos de piel oscura que la persona tenga en los diversos genes. Casi todos los alelos de una persona de piel clara son claros, en tanto que casi todos los alelos de las personas de piel oscura y las personas que tienen color intermedio tienen algunos alelos para piel clara y otros para piel oscura. Con esta información resuelva los siguientes problemas. A partir de 3 genes, y ahí están representados los 3 genes, explique por qué europeos de piel clara pueden tener un hijo de piel un poco más oscura que ellos, aunque no tanto como los africanos negros. Explique asimismo por qué 2 africanos con piel muy oscura no podrán tener nunca un hijo con piel muy clara, excepto que sea albino, porque debo decirles que dentro de los africanos, dentro de los negros, hay niños que son albinos. O sea que también se da ese problema de los niños albinos ahí entre la raza negra, entre los negros. Las razas no existen entre los negros. Bien, entonces, volviendo al punto, explique por qué europeos de piel clara pueden tener un hijo de piel un poco más oscura que ellos. Bueno, si partimos del hecho de que estos son los genes y que hay una dominancia incompleta, lo vamos a representar acá. Entonces, para que los europeos tengan un hijo que no sea del todo blanquito, blanquito, es probable que algunos de ellos ande al menos un gen oscuro como este que vamos a representar acá. Si usted se fija, los demás son recesivos. Le vamos a dar este color acá a esto, indicando que son recesivos. La bandera de Ucrania me está saliendo aquí sin querer, hermano. Entonces, supóngase que este podría ser un caso, también podría ser este otro caso, pero en este caso ya es más oscura la piel, probablemente así como somos los salvadoreños. La mayoría de salvadoreños pues, probablemente seamos así. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría quizás 3 genes dominantes para negro y 3 genes para recesivo. Ahora, los propios blancos son así, solo con letras minúsculas. Entonces, si un blanco lo casamos con otro blanco, entonces no hay vuelta de hoja. Los niños van a salir blanquitos. Igual también si se cruza un oscuro con otro oscuro. Por ejemplo, acá, si cruzamos a estos dos oscuros, nunca jamás le va a salir un chilito, es imposible porque no son portadores. Ahora, si cruzamos a este que está acá, que lleva para un color así, como la mayoría de nosotros trigueños, con alguien que sea un poquito más blanquito, entonces es posible que tenga niños completamente blancos. Es muy posible. Esto es todo está, ¿verdad? Que vea cuántos genes tienen que ver y vea cuáles son los dominantes y cuáles son los recesivos. Es decir, si al azar lo hace que se junten genes solo recesivos, entonces la piel va a tener un color blanco, como este, que está acá. Aquí es puro color blanco. Entonces, la idea aquí es demostrar de que el color de la piel no es de un solo gen, sino que son, en el caso de los humanos. Ahora, en el caso de otros animales es diferente, pero en el caso de los humanos, intervienen 3 pares de genes y en algunos casos hasta más. Y dependiendo si es dominante o recesivo los que antes, cuántos dominantes, cuántos recesivos, así va a ser la tez más oscura o más clara. Si solo anda genes recesivos, entonces va a dejar la piel completamente clara. Si solo anda genes dominantes, entonces va a ser completamente oscuro. Vamos a este otro ejercicio. En los conejos, el pelaje pinto es dominante, lo vamos a representar con la letra S mayúscula, es dominante sobre el color uniforme, que lo vamos a representar con la letra S minúscula. Por su parte, el negro, representado con la letra B mayúscula, domina sobre el café, B minúscula. Resulta que se aparea un conejo pinto café con un negro uniforme.
y toda la descendencia es negra pinta. ¿Cuáles serán los genotipos de los progenitores? ¿Y cuál será el aspecto de la generación F2 si se permite que se crucen dos de estos conejos negros pintos en la F1? ¿Cuál entonces será, quién me dice cómo será el genotipo de los progenitores? ¿Cuál será el genotipo de los progenitores? ¿Cuántas S y B de un lado y cuántas S y B del otro? Si serán en mayúsculas o si serán en minúsculas. ¿Quién lo hizo ya? Bueno, voy a dar una pista para que usted lo haga. Dice que el pinto es dominante. Pinto es dominante, pero como no sabemos si puede ir una S mayúscula o una S minúscula, entonces solo vamos a hacer una raya aquí abajo. Pero el uniforme, ese sí ya sabemos que es recesivo, entonces en este caso ya sabemos que es recesivo, entonces aquí vamos a hacer la 2S minúscula, ahí en el vuelta de hoja. O sea, ese es el uniforme. Ahora el color negro es dominante. Negro es dominante y nuevamente la vamos a hacer una raya aquí porque no sabemos si es heterocigota o si es homocigota. Es negro. Y el café es recesivo. Es recesivo. Entonces lo vamos a hacer así. Bien, entonces ahora ya sabe usted ahí cómo los podemos representar. Resulta que cuando usted aparea un pinto café con un negro uniforme, pinto café sería este, ¿no? Pinto café lo usa con un negro uniforme. Entonces el pinto café, es abajo, el pinto café, vamos a ver, pero a hacer esto para que no me cueste menos, para que no me cueste menos. Aquí me lo voy a, es fácil hacerlo. Bien, entonces el pinto café. Entonces al pinto café lo voy a representar de esta manera. Por el momento voy a decir que es así. Pero como café ya sé que es de esta manera. Con un negro uniforme. El negro, fíjese que es negro uniforme, pero entonces aquí primero, aquí en el que aquí en el ejercicio le han dado vuelta a la cuestión. Le ponen pinto café y al otro lado le ponen negro uniforme. Entonces nosotros para facilitar las cosas podríamos llamarle pinto café y le podríamos llamar uniforme negro para no confundirnos, si no nos va a confundir esto a la hora de representarlo. Para que vaya en orden ahí los rasgos. Entonces el uniforme yo sé que es recesivo, entonces lo voy a representar así. Y el negro sé que es dominante, entonces por el momento lo voy a representar de esta manera. Aquí vamos a corregir esto. Y aquí tendremos que ignorar esto. Va. Pues se nos ve bien. Ahora resulta que se cruzan estos dos. Y toda la tendencia es negra pinta. Toda la tendencia es negra pinta. O sea, pinta negra, vamos a poner para no confundirnos y no nos va a confundir esto. Pinta negra. Y le vamos a poner acá esto. Entonces, ¿cuáles serán los genotipos de los progenitores? Bueno, para que aquí sea negra pinta, entonces significa que, o pinta negra en este caso, para no darle vuelta ya la cosa, es probable de que aquí
pudiera ir una S minúscula o pudiera ir una S mayúscula. Igual aquí, podría ir una B mayúscula o una B minúscula. Igual que acá. No hay problema, no altera la situación. Aún no nos queda bien aclarado si es dominante o si es recesivo. Porque resulta de que todos fueron con genes dominantes los hijos que nacieron. Entonces aquí pueden ir minúscula o mayúscula en cada una de esas rayitas. No hay problema. Entonces para editarla, entonces simplemente le ponemos una rayita y ya sabemos que significa que ahí puede ir la mayúscula o la minúscula. Donde no podemos hacer eso es en los homocigotos recesivos. En los recesivos, allí no se puede hacer eso porque los recesivos de antemano se sabe que son, que se va a dar color aquí para que vea que aquí sí no hay vuelta de hoja, aquí no se puede hacer nada, no se le puede poner rayita porque los recesivos de un solo se sabe que son homocigotos. Bien, vamos a ir a resolver el último y vamos a continuar con la resolución de esta guía el miércoles porque ya veo que no la terminamos. Bender descubrió que el color amarillo de la semilla de los guisantes es dominante sobre el color verde. Amarillo domina sobre verde. Así que en los siguientes experimentos, plantas con fenotipos conocidos, pero con genotipos desconocidos, no sabemos cómo esos genotipos dieron lugar a las siguientes descendencias. Bueno, aquí ya está hecho. Amarillo por verde, nos nacieron amarillas y nos nacieron verdes. Si sabemos que verde es recesivo y al usar amarillas con verde vuelven a nacer verdes, entonces obviamente este amarillo tiene que ser heterocigoto. Y claro, el verde, como es recesivo, entonces ya vemos que va de esta manera. Amarillas por amarillas y nos nacen amarillas y verdes iguales, entonces aquí ambas son heterocigotos. Verde por verde, los dos son homocigotos y recesivos. Amarilla por verde nos dio solo amarillas, entonces aquí sí es dominante. Y la amarilla por amarilla nos dio amarillas. Pero acá puede ser homocigota dominante, heterocigota, o puede ser una homocigota y la otra heterocigota. Como quiera, se puede expresar de esta manera. Ahora, según la proporción de descendientes, indíquese el genotipo más probable de cada progenitor. Aquí, si esto forma parte de este ejercicio o del otro, permitir. Sí. Según la proporción de descendientes, indíquese los genotipos más probables de cada progenitor, y es lo que estamos haciendo acá. Le han sacado a ustedes los genotipos a cada progenitor. Bien, ahora vamos con otro ejercicio. A partir del cruzamiento entre dos drosófilas, son unas mosquitas, ¿verdad? De alas normales se obtuvo que 27 individuos, voy a leer bien. A partir de un cruzamiento entre drosófilas de alas normales se obtuvo 27 individuos de ala tunfi y 79 normales. Se cruzaron dos moscas a las normales. De ellas nacieron 27 alatunfi y 79 normales. ¿Cuál será la naturaleza de las alatunfi? ¿Será recesiva o será dominante? Usted me dice. Eran dos drosófilas de alas normales y se obtuvieron 27 tunfi y 79 normales. Entonces, el gen para la tunfi, ¿será recesivo o será dominante? Usted me dice. Si usted se fija, nacieron menos Dunphy, entonces de ahí uno deduce que es recesivo. Y obviamente a las normales es dominante. ¿Cuáles eran los genotipos de los padres? Para que acá hayan nacido alas normales y alas Dunphy. Y si ya sabemos que el Dunphy es recesivo, entonces significa que uno de los padres es heterocigoto, para que haya salido de esa manera. Ahora, en un cruce de una mosca Dunphy de la F1 y uno de sus padres, ¿cuántas moscas de alas normales se esperaría obtener de una descendencia de 120? Ahí lo que tiene que hacer usted en cruce es esto: recesivas contra heterocigotas, y entonces le van a salir 50 de una y 50 del otro.
Y como le está diciendo, de una descendencia 120, 50%, 120 es 60. Entonces esa es la respuesta, 60. Bueno, ya no acá chance de resolver, vamos a llegar hasta aquí y nos vemos entonces el miércoles. Vamos a continuar con la resolución de esta guía. Lo que puede hacer es lo siguiente: usted con el video que tiene acá, trate de hacer usted los ejercicios que ya se hicieron y vaya auxiliándose del video y vaya viendo si los entiende. Si no los entiende aún con todo el video, los que ya se han resuelto, entonces el miércoles pregunte dónde usted no entendió, ¿verdad? Eso podemos hacer con los ejercicios que ya se hicieron. Y vamos a continuar el miércoles. Nos vemos entonces el miércoles. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, si no hay, entonces finalizamos. Con permiso, entonces. Buenas tardes.